Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. La última semana hemos asistido a una serie de discusiones, impugnaciones y contestaciones a la idea del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, alineado absolutamente a los destinos de Donald Trump y su camarilla de tecnofascistas del mundo. Aquí hay una política y una idea de política internacional que cobra especial relevancia sobre nuestro país y creo que la tenemos que entender. Por eso para mí es un gusto tener a una académica, a alguien que ha trabajado en nuestro país las últimas 4 décadas, que nació en los Estados Unidos, pero que ha tenido una relación profunda, ya es colombiana. Arlene Tickner, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias, Juan David. Yo te decía que quisiera comenzar, antes de ocuparnos de la política internacional de los Estados Unidos, hablando de los Estados Unidos, de adentro de los Estados Unidos, porque me parece que cuando leemos las realidades de aquí, lo que suponemos es que es una especie de hegemonía absoluta de ese país, que todo el mundo está alineado con este señor que parece un déspota, un autócrata, y que él tiene el dominio absoluto de la situación. Estamos ante unas elecciones en 3 meses, 4 meses en Estados Unidos, lo que ustedes llaman el midterm, es decir, se eligen senadores, probablemente puede cambiar el Senado, pero sí me gustaría que empezaras hablando. Tú estuviste los últimos 2 años allá en Washington y en Nueva York, y me gustaría que nos contaras un poco cómo es la situación política interna hoy de Estados Unidos, cultural y social. Pues es una situación polarizada y dividida como estamos viendo en Colombia y en muchas partes del mundo. Y esto viene creciendo desde el primer gobierno de Trump, que se dedicó a seguir dividiendo y aprovechando de esta fragmentación social y política para ahondar las diferencias mediante una estrategia, creo que es bien conocida por parte de la extrema derecha, de sembrar odio, de sembrar miedo, de estigmatizar a ciertas poblaciones, en especial en el caso estadounidense, la población migrante y las personas trans. Y esto ha ido perfeccionándose, si pudiéramos usar esa palabra en un sentido negativo, en su segundo gobierno. Entonces se trata de un país hoy en día dividido, en el que sorpresivamente para mí sectores que antes seleccionaban candidaturas demócratas ya han virado hacia la candidatura de Trump y hacia el Partido Republicano, lo cual creo que nos habla también de falencias del Partido Demócrata, que tenía entre sus bases ciertos sectores de electores, por ejemplo, la clase trabajadora, que poco a poco fue perdiendo a lo largo del tiempo. Em, y, y- y- y la pérdida de la última elección presidencial por parte de los demócratas, por varios motivos, por la extensión de Biden en tomar la decisión de bajarse de la candidatura, y la llegada tardía ya de Kamala Harris, y las peleas internas en el partido, pues no permitieron hacer el tipo de reflexión y recapacitación que hoy en día se presume que requiere el Partido Demócrata para volver a sintonizar y comunicarse y responder a los reclamos de algunas de sus bases. Y tal vez a esto es difícil explicarlo en pocas palabras. Agregaría que lo que en las últimas elecciones se han visto en Estados Unidos son divisiones importantes entre ciudades y zonas rurales, por un lado, entre personas con educación universitaria y aquellas que no la tienen, ¿no? Y por edades, pues entre importantes sectores de electores jóvenes y las personas mayores. Entonces, esto ha complejizado el panorama político y social del país, y creo que para el Partido Demócrata, sobre todo, ha hecho difícil saber a cuáles públicos apuntar en sus discursos. Terminó para muchos críticos
el Partido Demócrata siendo un partido medio de élites con educación universitaria, con reclamos en torno a género, diversidad, inclusión y demás. Y con esto, de nuevo, desde quienes critican al partido, se ha ido perdiendo el contacto y la comprensión de las reivindicaciones de sectores sociales, trabajadores que habitan en zonas rurales, que socialmente son conservadores además, que no necesariamente suscriben las políticas, por ejemplo, de acción afirmativa para la inclusión de mujeres o personas afrodescendientes, y que tienen otro tipo de reclamos que poco a poco el partido ha ido perdiendo de vista, como la salud, por ejemplo, que ya tardíamente los demócratas han entendido que la falta de atención de los republicanos a la crisis de salud que se vive en Estados Unidos, pues es algo que el Partido Demócrata debe tratar de capitalizar. Entonces, estamos en medio de un proceso para mí de reflexión y todavía de división dentro del Partido Demócrata en torno a estas complejidades sociales y políticas que veremos en las elecciones de noviembre, en donde se renueva toda la Cámara de Representantes y se elige un tercio de senadores. ¿Cuál es el resultado? Pero quería aclarar también pues algo que señalaste sobre la supuesta primacía de Trump. Trump es un presidente que desde su primer gobierno ha tenido tasas altas de desaprobación que van a la par de alguna aprobación que le ha permitido ganar 2 elecciones. En esta segunda ganó el voto popular, en la primera no, pero por el colegio electoral tan raro que tiene Estados Unidos, pues terminó ganando. Poco a poco ha ido bajando en las encuestas. Y sin embargo, lo que vemos en su partido es todavía una cobardía marcada a la hora de desmarcarse de él, ¿no? Y también, pues, yo aclararía que Estados Unidos hoy no está a puertas de caer en el autoritarismo. Ya es un país que poco a poco ha ido virando hacia el autoritarismo por las distintas acciones que ha tenido Trump. Hoy en día estamos en un país en donde la división de poderes poco a poco se ha ido erosionando, en donde el Congreso no ejerce el tipo de control que constitucionalmente debe ejercer y en donde hay una Corte Suprema que está ya tomando decisiones claramente partidarias a favor del presidente de ese país, ¿no? Si Estados Unidos logró durante muchas décadas ser el sentido común del mundo, y eso lo hizo a través de la cultura, de la explotación de una cultura que copó todos los espacios de nuestras mentes, de nuestras geografías. Allí donde vayamos hay una expresión de la cultura popular norteamericana, y eso lo entendieron estos hombres hace 15 o 20 años, y es que era a través de eso, de cooptar. ¿Cómo ves tú la construcción de esa hegemonía? ¿Quiénes son esos hombres blancos heterosexuales, dueños de grandes empresas, que ahora son los que quieren gobernar el mundo de una manera distinta, desconociendo todo esto, lo que tú has dicho? ¿Por qué me interesa hablar de esto? Porque después de esta intervención tuya, saltaremos entonces a Colombia y a la elección del candidato Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de los colombianos. Pues, o sea, lo primero que quisiera señalar es que ese imaginario de Estados Unidos a partir de su cultura, a partir de su democracia, a partir de sus supuestos valores que alimentan lo que se ha conocido como el excepcionalismo americano, ¿no? Que ha ido acompañando de oleadas de migrantes que buscan adquirir el sueño americano, tal vez es también una ficción, ¿no? Creo que incluso personas críticas, entre las cuales me incluyo, hemos caído en la trampa de creernos el cuento de un excepcionalismo que creo que con el gobierno de Trump, el primero y el segundo claramente ya se ha desnudado como un mito que fundacional incluso que ha acompañado ese país. Entonces creo que es importante tener eso de presente. Pero hablando de esta suerte de oligarquía transnacional masculina blanca,
Trump viene obviamente participando antes de llegar a la presidencia en estos círculos y creo que el escándalo de Epstein. de Epstein, gracias. Creo que el escándalo de Epstein pone de presente mucho más que un escándalo de abuso sexual de menores, de prostitución y demás. Pone de presente de nuevo un círculo privilegiado de mega ricos, hombres blancos, de cierto perfil además social, en algunos casos inseguros, que ante estas interacciones no solo han creado una suerte de comunidad oligarca transnacional, porque estamos y multisectorial, sino que han ido cultivando la idea de que están además por encima de la ley y de toda regla que prima tanto dentro de sus países respectivos como a nivel mundial. Y señalo lo multisectorial porque estamos hablando de círculos muy influyentes, de personas que se mueven en el mundo político, que personas que mueven en el mundo de la tecnología y de los negocios, incluso en el mundo académico. Y poco a poco, esto es una comunidad que se ha ido potenciando mediante gobiernos como el de Trump, pero no es el único, evidentemente, que han ido privilegiando y adoptando decisiones que favorecen a esta nueva clase oligarca multimillonaria, billonaria, pues que va dominando a nivel mundial. Y creo que cuando miramos lo de Epstein, de nuevo, más allá de los aspectos condenables de violencia de género, detrás de todo eso hay esto, que a la larga, cuando miramos las relaciones de poder en Estados Unidos y en el mundo, pues es lo que debería visibilizarse y lo que debería preocuparnos cuando pensamos en las posibilidades de transformación social y política dentro y fuera de Estados Unidos. Es una reacción, dicen que no son, muchos analistas consideran que estos movimientos no son conservadores, son reaccionarios y reaccionan y se emancipan, digamos, en gracia discusión el término, frente a una reacción global que tiene que ver en la expresión de los nuevos feminismos, las diversidades. Ellos reaccionan ante eso y de alguna manera vuelven a erigir digamos, el tema patriarcal como una suerte de comunidad, base, fuerza para exportar el sistema patriarcal, pero a través de lo corporativo y de crear, alguien dice que son franquicias. Ya no son aliados, sino franquicias que se toman países, Milei, Caste, Paz, ahora de la Espriella y así sucesivamente. ¿Cómo lees tú ese tema de la franquicia y de lo que se jugó en Colombia frente y junto a Trump? Porque Trump declaró que él había puesto el presidente en Colombia, que iba de décimo y que él le dio una empujadita y lo ayudó y que le caía bien y que había puesto presidente también en Colombia, cuando ya había hecho en Honduras lo mismo, cuando había hecho en Chile lo mismo, cuando había hecho en Argentina lo mismo. O sea, creo que, no sé si yo los llamaría franquicias. Lo que sí estamos viendo es un proyecto global de extrema derecha que ha ido creciendo, que ha ido perfeccionando sus métodos, que de nuevo incluye esta clase de mega ricos, pero también incluye a las iglesias, incluye a organizaciones de base, incluye organizaciones comunitarias, incluye universidades. Es decir, estamos hablando de una extensa red de actores que se ha ido globalizando y que ha hecho uso de la riqueza pues, de estos mega ricos, ciertos patrones que tiene para irse expandiendo y ejerciendo influencia tanto a nivel internacional como a nivel de países mediante elecciones, entre otras lógicas. Y Colombia, pues tristemente ya
No es que hayamos entrado en esta red con la elección de la estrella, los actores están aquí. Desde hace Y décadas. creo que lo que nos ha tomado por sorpresa es la velocidad con la cual esto se ha expandido y fortalecido, ¿sí? Trump no es el inicio de este proyecto, pero Trump obviamente ha agilizado, facilitado, legitimizado este proceso. Y de nuevo lo estamos viendo en espacios multilaterales como Naciones Unidas o la OEA en nuestro hemisferio, y lo estamos viendo dentro de los países. Creo que desde el otro lado de sectores demócratas o progresistas, de nuevo nos ha tomado por sorpresa, y estamos todavía en mora de primero entender cómo funciona este ecosistema, y he escuchado nombrarlo así, creo que es un término apropiado, tanto internacional como nacionalmente. Y estamos también en mora de tratar de combatir el ecosistema mediante estrategias efectivas desarrolladas desde el otro lado. Esto estamos hablando de un ecosistema con unos discursos muy claros, con unas estrategias, muchas veces sin pudor, ¿no? Y sin temor a avanzarlas, que acude de nuevo al miedo, a la estigmatización, al odio, para poderse agilizar, pero que también hace un uso magistral de redes sociales. Antes la extrema derecha no era chévere, no era cool. Hoy en día tiene también sus personajes juveniles que están atrayendo sectores importantes de las juventudes, sobre todo los hombres. Y esto es otra consecuencia de este ecosistema. Estamos viendo mundialmente que mientras que los hombres jóvenes comienzan a gravitar hacia identidades masculinas hegemónicas o dominantes, las mujeres poco a poco van gravitando hacia valores feministas más arraigadas, etc. Entonces, una de las grandes preocupaciones que creo que este proceso, a mí al menos me suscita, son las generaciones jóvenes y cómo esto está afectándolas, y las profundas diferencias y polarizaciones que vamos a ver en el futuro muy próximo en el ejercicio, por ejemplo, del poder y de la política ante unas juventudes que hoy en día poco a poco se van polarizando tanto y asociándose a identidades pues tan diametralmente opuestas, digamos. Como lo dices, todo sucede en estos tiempos, porque además es uno de los predicamentos de esta ecosistema, ideología, organización, corporación, como la queramos llamar, es acelerarlo todo. El aceleracionismo es una práctica de poner en marcha esto rápidamente, y la tecnología permite que esto se ponga en marcha en unos tiempos que quienes crecimos en otra realidad que no era una realidad interconectada, por supuesto no podemos comprender, porque es una dimensión muy rápida. Y lo digo porque en enero Trump habla de la doctrina Monroe, invade Venezuela, en marzo proclama el escudo de las Américas, y en junio ya aquí hay un presidente de ese sentido, es decir, voltea el tablero en un tiempo cortísimo y ya estamos inscritos en eso que él llama el escudo de las Américas. Para que lo entendamos y para que lo entienda las personas que nos ven, porque aquí queremos hacer pedagogía, ¿qué es ese predicamento del escudo de las Américas? Como idea, ¿cuál es? Porque a veces nos ocupamos de decir, no, es que, ¿qué quiere decir esa nueva política de intervención de Estados Unidos en América Latina y en toda América? Y para entender la idea del escudo de las Américas hay que entender cómo se enmarca esto dentro de la política de seguridad nacional que anunció Trump a finales del año pasado. Los presidentes publican estrategias de seguridad nacional en donde delinean su visión de la seguridad, sus prioridades y demás. Y en la estrategia del año pasado, claramente lo que hace Trump es declarar a las Américas
como zona de influencia de Estados Unidos. La noción de zona de influencia es propia de la Guerra Fría, realmente en donde Estados Unidos y Unión Soviética más o menos deciden ¿no? repartir y ejercer hegemonía en zonas determinadas. Lo cual implica considerar la intromisión del otro en esa zona como una amenaza. Y eso es lo que vemos en la Estrategia de Seguridad Nacional del año pasado. Estados Unidos claramente afirma que ya no está en el negocio de promover la democracia ni los derechos humanos en el mundo, que no va a tener injerencia en el mundo en función de esas supuestas prioridades, pero que las Américas son zona prioritaria para Estados Unidos y ahí claramente en el documento de Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir cuando considera que sus intereses estratégicos estén en riesgo. ¿Cuáles son esos intereses en el documento? Básicamente comercio, migración, crimen organizado, que otra vez se denomina narcoterrorismo. ¿Sí? Y declara también expresamente que la intromisión de actores extrarregionales pues, va a ser considerado un problema. Y ahí hay un mensaje claro a China sobre todo y en menor medida a países como Rusia, pues de que en esta zona no se debe meter, ¿no? Y tiene otros elementos que tal vez para la conversación no vienen al caso, pero algo que a mí me llama la atención es que Estados Unidos vuelve hoy en día en el discurso de Trump a hablar no de derechos humanos, sino de derechos naturales, derechos emanados de Dios, básicamente, con lo cual esquiva toda la discusión y todo el reconocimiento del conjunto de derechos humanos y ciudadanos pues, que han ido formalizándose y consagrándose en el derecho internacional y en constituciones como el de Estados Unidos. Tan pronto ese documento, que además anuncia una nueva iteración de la doctrina Monroe, que él ahora llama DONRO, tan pronto sale esto, comienzan las acciones que claramente reflejan esta nueva visión estadounidense de su patio trasero. Los bombardeos pues, primero la presencia militar en el Caribe para ejercer presión al régimen de Maduro en Venezuela. Una presencia naval que no se había visto en décadas, ¿sí? Absolutamente atípica y inflada en relación, digamos, con otras partes del mundo. Y luego los bombardeos de las embarcaciones supuestamente narcotraficantes, con cientos de ejecuciones extrajudiciales que esto ha arrojado tanto en el Caribe como en el Pacífico posteriormente. Y luego, pues, la invasión a Venezuela y como queremos llamarlo, el secuestro o la extracción de Maduro y su llevada a juicio a Estados Unidos y la ocupación de Venezuela, pues en donde claramente su interés jamás fue la democracia, sino ya volver a poderse lucrar del petróleo y de otras oportunidades de negocios en ese país. Entonces, todo esto lleva al escudo de las Américas, a una visión de la seguridad hemisférica por fuera de los marcos institucionales existentes como la OEA o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado de seguridad colectiva que se adoptó en la región ¿no? de la mano de la creación de la OEA. Lo que Trump ha hecho con esto es buscar salirse del marco multilateral hemisférico, también internacional, e ir creando nuevos espacios de interacción multilateral, informales obviamente, en función de las prioridades de seguridad de los Estados Unidos. Entonces el escudo es un intento
de hacer eso. Ahora no está institucionalizado, no tiene financiación que sepamos, pero sí pone de presente una intención política de juntar a los gobernantes de derecha de la región en función de las prioridades de seguridad de los Estados Unidos, que ya los nombramos, ¿no? Entonces, a partir de esto y del anuncio ya de Colombia, del presidente electo de la Estrella, de su intención de formar parte, pues lo que se anticipa pues es un estrechamiento aún mayor de cooperación en seguridad entre Colombia y Estados Unidos. Sobre esto me gustaría que habláramos porque tal vez existe la impresión muy equivocada de que en el gobierno Petro esa cooperación en seguridad de algún modo cesó, bajo ninguna circunstancia cesó, de hecho aumentó en algunos casos. Colombia y Estados Unidos desde hace ya varias décadas tienen un esquema triangular de cooperación en seguridad en terceros países. La expresión más importante de esto se llama USCAP, que es un programa de cooperación para Centroamérica que se formalizó durante el gobierno de Santos. De hecho, comenzó en Uribe, se formalizó en Santos, se consolidó, se institucionalizó y esto ha crecido. Esto es un programa de cooperación principalmente de la policía colombiana, pero ha crecido. Entonces, esto lo que pone de presente es una larga historia también de cooperación de Colombia y de sus Fuerzas Armadas con Estados Unidos, tanto bilateral como en terceros países. Y esto es lo que yo creo que va a crecer aún más, sobre todo, y es un gran interrogante si Estados Unidos está dispuesto a financiar una expansión de este tipo de cooperación. Pues hay que recordar que las Fuerzas Armadas colombianas han recibido entrenamientos múltiples de Estados Unidos. O sea, tenemos en Colombia fuerzas especiales extraordinarias, reconocidas mundialmente en todas las fuerzas, incluyendo la policía, que a raíz de esfuerzos como Plan Colombia, que fue un proyecto de cooperación y de asistencia militar, policial y social y política y judicial que duró mucho tiempo aquí. Estados Unidos pues hoy en día busca también capitalizar sobre su inversión en el país haciendo uso de la experticia que ayudó a formar aquí en otras partes del mundo, sobre todo en nuestra región. Lo que antes, en el marco anterior, y digo marco porque esto inaugura una nueva época del mundo, sea en lo que sea que vaya a resultar, porque el péndulo de la historia se moverá también, pero más allá de hacer vaticinios, estamos hoy en el presente en una nueva época. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. En ese sentido, seguir llamando cooperación para mucha gente, entre quien me incluyo, a lo que antes parecía al menos eso, y que tenía elementos de dominación, por supuesto, hoy parece que hay una intención explícita para muchos de nosotros de no reconocer más nuestra soberanía. Entre otras cosas, el presidente que va a entrar es ciudadano norteamericano naturalizado, es decir, que eso lo pone en algún conflicto de interés, más allá de que queramos o no, es algún tipo de conflicto de interés. Y ayer, hoy estamos grabando un poco antes de emitir el domingo, el candidato Iván Cepeda pues pone sobre el tapete esa amenaza que él explicita como una amenaza a nuestra soberanía nacional y una intención de expansión ya territorial y de dominio fáctico, económico, que no se daría, por supuesto, sin la preparación de todas nuestras élites, de muchas cosas que en Colombia ya funcionan con el sentido del imperio. Acá tuvimos una política exterior de un siglo solo mirando hacia allá, lo que llaman el respice polum. Pero más allá de todas estas consideraciones, ¿cómo ves tú ese presente y cómo leerías tú estos anuncios de un lado y del otro? Y si tú sientes de verdad que aquí hay una amenaza real sobre la soberanía, porque está Ecuador al sur, está Venezuela en el oriente, está Centroamérica arriba, es decir, hay una especie de escudo que se está armando, que es real y que puede implicar una amenaza pues muy fuerte a la soberanía colombiana.
No hay duda de que hay una amenaza, pero como acabas de señalar muy bien, Colombia es un país muy atípico en la región latinoamericana en el sentido de que sus élites han profesado un proamericanismo históricamente que ha llevado a que en la política exterior colombiana hemos tenido un grado variable de asociación con la potencia del norte. Digo variado porque, digamos, ha ido de la sumisión absoluta hasta tentativas de hacer uso de esa asociación para generar espacios propios de autonomía. Y para mí el gobierno de Santos es tal vez el más claro ejemplo de ese lado otro del espectro. ¿Sí? Santos mantuvo una relación también muy estrecha con Estados Unidos. Se perfeccionó este esquema de cooperación triangular en seguridad que menciono, pero al mismo tiempo tomó decisiones controversiales a ojos de Estados Unidos sobre el tema de política de drogas, sobre el tema de negociación de la paz, entre otros, que desde una perspectiva analítica pudo hacer a partir de la relación estrecha que tenía con Estados Unidos. Es decir, hizo uso de esa asociación como plataforma para ganar autonomía. Y creo que resultó en algo, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante porque creo que pone de presente que Colombia voluntariamente, por decisiones de las élites que han estado en el poder, ha tenido grados relativos de soberanía, porque voluntariamente sus élites se han asociado con Estados Unidos y en ciertos momentos de la historia han invitado a Estados Unidos a intervenir. Entonces creo que esto también es un dato importante. No solo es que Estados Unidos se imponga e intervenga en nuestro país a partir de la asimetría de poder que claramente existe, sino que las élites mismas han promovido, han invitado a que tenga injerencia mayor en el país y lo estamos viendo de nuevo en el discurso del presidente electo, que no solo agradeció expresamente al presidente Trump su favoritismo en las elecciones, lo cual es insólito cuando uno lo piensa, sino que ha mandado listas de personas al Departamento de Estado. O sea, la captura de Beto Corral es tal vez el primero de una cacería de brujas que podrá surgir cuando llegue al poder de la Espriella, y ha también amenazado con delatar a distintos actores colombianos ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Todos estos son expresiones voluntarias de entrega de la soberanía de Colombia, que son tal vez más radicales y más explícitas de las que hemos visto en el pasado. Pero Plan Colombia, que inicia en el 2000, 99, 2000, es también producto de intentos expresos y conscientes por parte de Pastrana y luego Uribe de atraer a Estados Unidos y lograr una mayor intervención en nuestro conflicto interno, ¿sí? El intento de Uribe de negociar el uso de bases militares por parte de Estados Unidos en el país es un episodio del pasado no tan lejano que suscitó mucho rechazo, de hecho, tanto de la Corte Constitucional como de otros sectores de la población colombiana. Entonces, creo que esto hay que entenderlo como la continuación y radicalización de unas posturas proamericanas que han estado ahí durante siglos probablemente y que pues ya adquieren un grado de exacerbación muy preocupante en el gobierno entrante, que como bien señalas, el jefe de Estado entrante pues ha hecho un voto de nacionalidad ante la Constitución de los Estados Unidos y ante ese país que se sobrepone a su lealtad hacia su propio país en un momento determinado. Y creo que
no hay que ser conspiracionista para suponer que esto es algo que el gobierno Trump le está utilizando también como, ¿no? como palanca para lograr que algunos intereses estadounidenses en el país puedan satisfacerse en el gobierno entrante, ¿sí? A mí me parece que en Colombia, y tú que vives así hace 4 décadas y has estado en la universidad, has estado en las academias, has estado en los medios, has estado en las organizaciones, has estado con relaciones con algunos estamentos gubernamentales, has trabajado en este último gobierno. La discusión, cuando se establece la discusión sobre ciertas prácticas, ideas y doctrinas, en general la opinión pública o ciertos poderes articulados a estos élites empiezan a considerar que todo es absurdo, como diciéndonos que todo esto que tú acabas de enunciar no es probable que eso nos pase. Yo creo que aquí hay una habilidad y me gustaría que hablaras de ello de parte de Iván Cepeda al recuperar una parte de esta discusión. Si esta discusión para Trump empieza, no sé quién se lo dijo, porque no creo que sea un hombre muy leído, pero seguramente tiene asesores, empieza recuperando la doctrina Monroe. Aquí hay también una recuperación de algo que es un valor de la cultura de Estados Unidos que es muy importante, que es la desobediencia civil. Ahora aquí los analistas hablan de Gandhi. No, esto es una idea de resistencia civil de Estados Unidos creada por Thoreau, Whitman y toda una generación que se rebela frente al proyecto esclavista y expansionista. Es el momento en donde Estados Unidos decide, mediante una otra idea que ellos llaman el destino manifiesto, de cogerse medio México, invadir medio México y hacer lo propio. Es decir, ellos ya lo hicieron. Hay otros hombres y mujeres en ese tiempo que también se resistieron y que le propusieron al mundo una idea. Ahí hay un debate que yo creo que estamos asumiendo bien, aunque aquí la opinión ilustrada o cierta opinión ilustrada diga que todo esto es absurdo, que cómo hace uno desobediencia civil pacífica. ¿Por qué no hablas tú de esa espejo que hay entre esas dos ideas que vienen del siglo XIX, que vienen de unas discusiones culturales en Estados Unidos y que creo que se están recuperando también para poder oponer algo de fuerza, por lo menos ideológica, a este momento? Yo los veo en momentos históricos distintos, o sea, creo que la gran ola de desobediencia civil que emana de Estados Unidos viene en los años 60 en medio de la lucha por los derechos civiles, sobre todo de la población afroamericana, ¿cierto? Entonces lo asocio más con ese momento. Pero digo, es una idea que proviene Claro, del siglo XIX, ¿no? sí, sí, pero en la práctica Ya. política estadounidense, pues donde sale a flote es en ese momento, por la oposición a la guerra en Vietnam, por la lucha por los derechos civiles y políticos de la población afroamericana y demás, ¿no? Y que tiene su espejo en Europa también en los años 60, ¿no? La tradición de injerencia e intervención estadounidense sobre todo en América Latina es más larga. Mencionaste el destino manifiesto, ¿no? Que es, tal vez deberíamos explicar Por favor, una sí. idea fundacional de Estados Unidos, como país que también crece de la revolución, o sea, un país que adquiere su independencia de Reino Unido luego de una revolución y que ve en sí mismo, en sus narrativas, una suerte de pueblo escogido por Dios que está llamado a crear un nuevo Jerusalén sobre la tierra, ¿no? Y esto realmente es lo que nutre la doctrina Monroe a inicios del siglo XIX, una sensación de que Estados Unidos, como pueblo escogido por Dios, es el llamado también de acompañar y salvar a los países recién independientes de América Latina del yugo de Europa, ¿no? Y esto va teniendo iteraciones a lo largo del tiempo y algo sigue
sigue operando en los mitos y las narrativas que el gobierno Trump incluso se cuenta a sí mismo y comparte con el mundo a la hora de justificar ciertas acciones. Entonces tenemos eso por un lado, un sentido de derecho divino y deber divino también, de injerencia a partir de la supuesta superioridad y carácter excepcional de ese país. Y por otro lado, una larga tradición, también producto de carácter de la democracia, de desobediencia y desacato, pues cuando no se comparten ¿no? el status quo y se buscan cambios o se quiere protestar contra las políticas que ese país, en buena medida motivada por esa imagen del mito fundacional, realiza dentro y fuera. ¿De qué hablo en cuanto a desobediencia civil en ese sentido? No, porque ahora hablas, y quizás ahí podemos empezar a redondear la conversación, hablas más de los 60, que me parece que, digamos, así como la idea es una idea del siglo XIX, tiene una expresión evidentemente global, además de desobediencia de la juventud, se produce una explosión mundial de resistencia, de pedir la paz, de crear un movimiento de gente que se resiste con sus cuerpos en las calles, con la música, con la cultura, y ahí empieza todo un momento, pero también es un momento, si lo vemos al lado de los gobiernos de Estados Unidos, en donde se extrema también el intervencionismo, se militarizan sociedades como las del Cono Sur. Empieza una represión muy fuerte contra los mismos jóvenes de Estados Unidos, ni más faltaba. Es decir, hay como si este momento nos está preparando para una nueva revolución, digamos, cultural de resistencia a esa propuesta, también tenemos que ver que al lado hay una represión muy grande, que es el miedo que tenemos muchos frente a la promesa, que seguramente cumplirá y ojalá podamos estar todos bien, el señor de la espiella, destripar cualquier disidencia ante esa propuesta hegemónica de Estados Unidos. A mí me está preocupando en la discusión ilustrada que estamos observando en Colombia justamente en torno a la propuesta que ha hecho Iván Cepeda, la insinuación de que la desobediencia civil, que como señalas, tiene una larga trayectoria, pero tiene una larga trayectoria en medio de la defensa de la democracia. Creo que es la parte que nos falta ratificar y reiterar. Aquí la insinuación es que llamar a la desobediencia civil es de algún modo llamar a la violencia. Y creo que hay que combatir esa tergiversación de la propuesta y de la idea misma de desobediencia civil, que de nuevo nace de comprensiones determinadas de la democracia y de los derechos y de los deberes también ciudadanos cuando quienes ocupan el poder adoptan políticas y posturas que riñen con los mismos principios constitucionales o de la democracia, violan derechos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una propuesta en medio de la democracia y su defensa, no por fuera de la misma. Y no hay duda, y ojalá pues estemos en presencia de un resurgir de este tipo de prácticas, porque ante la avanzada brutal de la extrema derecha que ya hemos descrito, los caminos son hoy difíciles de visibilizar y obviamente la desobediencia civil se va planteando como una de esas posibles estrategias que la defensa de la democracia y de los derechos debería adoptar, ¿no? Yo quería terminar la conversación con dos teorías porque me interesa que analistas como tú y personas que se han dedicado toda su vida a leer la política internacional también contextualicen. Muchas veces en la discusión pública o en los anhelos de ciertos sectores, en el sentido progresista, se pensó que la reunión de Petro con Trump había posibilitado una vía para el progresismo y era como una teoría que existía, ¿no? Ya lo recibió, ya arreglaron
ya va a dejar que Colombia tenga su propio destino y no va a intervenir, y bueno, resultó lo contrario. ¿Cuál es tu opinión sobre ese movimiento que no ha sido leído, dejó de ser leído, mejor dicho, ya pasó? ¿Qué fue para ti ese momento tan extraño que vivimos entre enero y febrero, con ese desencuentro y después encuentro? Y pues yo estuve en Washington en ese momento y padecí de cerca, pero no directamente todos esos movimientos. Em, Algo que creo que habría que poner de presente es que cuando gana Petro, hay un intento entre quienes veníamos trabajando en los temas internacionales y de política exterior de anticipar las dificultades que se vendrían. Se vinieron antes de la llegada de Trump. O sea, con el gobierno de Biden hubo más posibilidad de acercar posiciones y de encontrar temas en comunes, pero o sea, no estamos hablando de una relación que haya sido tan fluida tampoco, ¿sí? O sea, porque las diferencias comenzaron a notarse ahí. Pero claramente, pues el temor desde el principio era que se entendiera y se dimensionara las dificultades que podrían venir de elegirse Trump. Yo creo que nadie se imaginó que además de Trump llegarían los republicanos a controlar las dos cámaras del Congreso. Y eso sí puso desafíos muy significativos a la relación bilateral durante este gobierno. No ayudaron los pronunciamientos en redes sociales de lado y lado, evidentemente. Creo que sufrimos muchas personas esos rifirrafes, porque lo que Trump sobre todo es un matón que tiene una capacidad de imponer castigos ante cualquier contraparte, no solo Colombia. O sea, sus países aliados de Europa también han recibido un trato similar. Y esa intensificación de las tensiones, pues evidentemente puso a todo el mundo en un estado de angustia que creo que es justificada, porque la capacidad de hacer daño de Trump es muy grande. Y en un país como Colombia, que comparte una relación de dependencia construida a lo largo de décadas, si no siglos, pues ese daño puede ser aún mayor, ¿sí? Entonces, digamos que eso fue el momento de las tensiones y que llegaron a su ápice. Y el encuentro fue muy extraño, porque creo que nadie se anticipó, incluyendo nuestro embajador Daniel García Peña, que se llevaran a nivel personal bien, ¿no? Hubo mucha preparación, entiendo, mucha discusión de cómo abordar ese encuentro, que sí, mediante relatos personales, ¿sí? Y creo que muy sorpresivamente Trump y Petro lograron relacionarse como dos seres humanos, y hasta reírse y hasta llevarse bien, ¿sí? Y tal vez eso que ocurrió a nivel personal, fue real. Tal vez equivocadamente algunos supusieron que eso se traduciría en una normalización de la relación bilateral a nivel político. Pues, y no. Pues evidentemente no, pues Trump es una sola persona, además, que está rodeado de otros funcionarios que tendrán otros objetivos, otros intereses. Claramente el secretario de Estado, Marco Rubio, pues tiene ciertos objetivos y ciertas apatías, ¿no? Ciertas antipatías, ciertas amistades en Colombia, pues que lo llevan a tener ciertas posiciones. El círculo hispano de la Florida claramente tiene profunda antipatía hacia el presidente Petro, y todo eso luego comenzando, por no nombrar a Bernie Moreno de Ohio. Entonces ese círculo, luego de la reunión, pues claramente entra otra vez a operar y a seguir tensionando la relación, ¿no?
Y creo que no es sorpresivo, pero tal vez era una suerte de wishful thinking, como decimos en inglés, de que en ese encuentro en donde todo el mundo respiró, ¿no? Que las cosas iban a cambiar, pero no, pues estamos hablando de dos proyectos políticos muy distintos, por no hablar de antagónicos, y claramente pues era muy difícil imaginar que la cosa se iba a normalizar, pero sí quiero terminar reconociendo el gran trabajo que ha hecho el embajador Daniel García Peña, porque en circunstancias literalmente imposibles lograr ese encuentro y lograr que el encuentro saliera bien, pues toda la comunidad diplomática de Washington después de eso ha ido acercándose a la embajada nuestra, ¿no? A preguntar cómo se hizo y sí, una suerte de magia absolutamente inesperada que ocurrió ahí. Pero tristemente, a lo pues mejor la esperanza es que se produjo el encuentro y no sí, lo que resultó del sí, encuentro. sí. Arlene, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por una nueva conversación pendiente. Creo que vamos a tener que tener muchas sobre las relaciones globales de Colombia con el mundo y del mundo con Colombia, en especial de los Estados Unidos, que creo que serán fundamentales para entendernos en nuestro nuevo lugar, como sociedad, como país, como nación, como idea y como soberanía. Nos vemos en la próxima conversación pendiente, no para tener la razón, pero sí para llenarnos de razones. Chao, chao.